Trump está dando rienda suelta al sadismo. Un odio exultante ahora se presenta como libertad, mientras que las libertades por las que muchos de nosotros hemos luchado durante décadas son objeto de obstáculos y distorsionadas como un wokismo moral represivo. Si seguimos estando presos de la indignación y paralizados por la estupefacción ante cada nueva proclama, no seremos capaces de discernir cuál es el vínculo entre ellos. Ser cautivos de las declaraciones de Trump es precisamente el objetivo de su emisión. Quienes festejan su insolencia y su sadismo están tan atrapados en su lógica como aquellos paralizados por la indignación. Trump está dando rienda suelta al sadismo, pero no podemos dejar que nos abrume. Estas son citas de Judith Butler, de un artículo que está publicado en eldiario.es. Y nos pareció interesante comenzar con esto, como indagar o reflexionar en torno a la pregunta de, frente a tanto odio, ¿cómo no abrumarse? Y en el capítulo de hoy incluso pensamos ir un pasito más allá de solo no abrumarse. Eso, estamos iniciando la segunda temporada de los podcasts de Pranas. Así es. Y podríamos iniciar con la cortina. Vamos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de La persona nunca es el problema, un podcast de Pranas. Y estamos con mucha alegría porque, bueno, para quienes nos están viendo ya lo saben, Sí. Tenemos un set nuevo. Exacto. Tenemos muchas luces acá. Y tú hiciste un gesto para la gente que está solo escuchando, que tenemos aquí un letrero, que no sé cómo se llaman estas cosas, luminoso. Así que por favor, Un 1, 2, letrerito 3. LED que vamos a aprender en este momento. Eso. ¿Qué dice? La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Y está muy bonito. Así que vayan a YouTube a ver el capítulo. Si lo están escuchando en alguna plataforma de Spotify o impactante. Y para quienes no nos conocen, Carolina Letelier, hola. Sí. Hola. Y Talo La Torre, gentoso. Sí, somos de Pranas, Chile. Y este podcast tiene la intención de poder hablar de temas importantes, cotidianos o noticias. Pero lo importante es que lo hablamos desde la perspectiva de la terapia narrativa. Nosotros estudiamos psicología y nos identificamos mucho más en todo caso con ser terapeutas narrativos y narrativas. Así que vamos con el tema de hoy. Sí, vamos. Bueno, este artículo que se publicó más o menos a principios de febrero de este año, se publicó justamente a propósito de la salida de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y de su presentación y su acto inaugural, digamos, con Musk, Zuckerberg, Soros y no sé quién más, sí, ahí a la diestra y a la siniestra, que fue bastante impactante. Y además con una serie de declaraciones muy concretas de acciones que iba a empezar a realizar desde el primer día que asumió el gobierno. Acciones que son no una amenaza, sino que un peligro real y concreto para muchas personas en relación a las personas migrantes, a las personas de las disidencias específicamente, o quizás más particularmente las personas trans. Pero bueno, eso que se tradujo en acciones concretas y que a raíz de esto, bueno, sabemos el impacto que tiene todo lo que ocurre y lo que se declara y que emana desde Estados Unidos hacia el mundo, ¿cierto? Más con todos estos tipos que manejan las redes sociales y los medios de comunicación, no son solo como declaraciones, sino que esto se traduce inmediatamente en acciones
que son amenazantes para la vida real, concreta, de muchísimas personas en el mundo. Claro, como tú dices, en Latinoamérica, en Latinoamérica y en otros lugares que no es Estados Unidos, nos llega con mucha fuerza porque o sea, ellos tienen, como dices tú, el poder de difuminar estos discursos que muchos de los latinoamericanos, incluyendo políticos latinoamericanos, los no quiero decir mascotas porque las mascotas son una cosa tan bonita, pero los seguidores, los títeres, los como títeres dicen. podría ser. También son lindos los títeres. Estos no tienen parangón con cosas bonitas, pero claro, o sea, Donald Trump dice, a mí no me interesa Latinoamérica, o sea, no me sirven. Y vemos al presidente de Argentina, que además todos se llaman nacionalistas, pero pensando que su nación es Estados Unidos, parece, ¿no? Algo así. Cuando sacan banderas, sacan la de Estados Unidos, no sacan la de sus países latinoamericanos incluso. Pero bueno, por eso queríamos traer este tema, porque sabemos que inmediatamente de ocurrido esto, bueno, igual que cuando salió Milei en Argentina, ¿no? O Bolsonaro en su momento en Brasil, y la amenaza permanente que es en España, Vox y sus seguidores, o en Chile, todos los personajes que representan a la extrema derecha, son una amenaza real especialmente para cierto grupo de personas, y que tiene efectos concretos, ¿no? En sus sensaciones, en su forma de estar viviéndose y pensar sus vidas en este presente, en el de hoy. Claro, se legitiman discursos de odio además como en base a una serie de mentiras o de usurpaciones de conceptos como el de libertad, etcétera, ¿no? Que a oídos de muchas personas que no están necesariamente filosofando con estos temas o están trabajando todos los días, llegan tarde, están cansados, cansadas, ¿no? Como aparecen como discursos muy simples, muy agarrables, muy evidentes. ¿Quién no quiere libertad, por ejemplo? ¿No? ¿Quién no es pro vida? Claro. Pero lo que hablan por libertad o lo que hablan por pro vida son finalmente cuestiones que están lejos de la vida y lejos de la libertad. Entonces, también lo hacen desde plataformas que abruman, ¿no? O sea, que tienen la intención de abrumar. La bruma es como un triunfo, es como parte de las tecnologías o de las formas de los objetivos que esto quiere lograr. Abrumarte, porque si uno se abruma, uno se paraliza. ¿Estás pensando en la bruma como la imagen así de estar en medio de una bruma? Totalmente, como claro. Eso de que no te deja ver, de que te una sensación de poca claridad, de confusión. Exacto. De no poder mirar hacia adelante y cosas Absolutamente, así. Sí, me estaba imaginando ahora una carretera cuando hay mucha bruma y uno no sabe si es que hay una quebrada y viene una curva y te vaya a caer, entonces uno baja mucho la velocidad, uno se paraliza un poquito, entra en algún estado de estupor. Es una bruma que implica una carretera, por decirlo así, que está lleno de carteles de odio, ¿no? Como curva que te odia, no curva peligrosa, ¿no? Como zona de derrumbes para las personas racializadas o inmigrantes pobres, digamos. Como es una bruma bajo amenaza, finalmente. Ni siquiera es una bruma en un lugar conocido, acompañado, que uno sabe que es un camino derecho y uno baja un poco la velocidad por si pasa algún animal por la carretera para no atropellarlo, sino que es una bruma llena de amenaza. Y entonces la pregunta es, ¿a quién le sirve esa bruma? ¿A quién le sirve nuestra parálisis? ¿A quién le sirve nuestra bruma, nuestro estado de estupor o nuestra desesperanza? O como plantean también como
mantenernos como concentrados en la indignación contra estos discursos o contra estas prácticas y estas acciones que hacen concreto los discursos de odio. Y eso es lo que también queríamos hacer visible hoy día. Yo pensaba, algo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, es que al otro día de esto, de la asunción de Trump. Sí, aparecieron muchas personas, no necesariamente como representantes de colectivos, sino que muchas personas individuales, como por sí mismas, haciendo como declaraciones, muchas personas trans, por ejemplo, ¿no? Como diciendo lo que estaba pasando, haciendo visible la amenaza que significaba para ellos y su colectivo y más allá en realidad para la humanidad, lo que significa entrar en estas prácticas, ¿no? Además también muchos colectivos y agrupaciones haciendo declaraciones y también en muchos eventos que han habido así como de premiaciones, de cuestiones de cine y de ese tipo. Sí. Mucha gente ha usado esa plataforma, estoy hablando de actrices y actores famosos. Claro, plataformas de poder, de influencia, que llegan a mucha gente. Pero han usado esas plataformas de poder, según yo, que soy más vieja, como más que de lo que habitualmente se usa, para traer esos temas. O sea, la causa palestina, la causa de las personas trans, la causa de las personas migrantes. O sea, creo que la mayoría de las personas, si no todas las que recibieron algún premio, dijeron algo a favor de estas causas. Como de los migrantes, y eso, migrantes indocumentados, por ejemplo. Claro, casi todos lo nombraron mucho, sí, muy específicamente. Para mí fue súper como potente, ¿no? Tanto las personas que hablaban como individualmente, pero como esa capacidad para activarse, que es como mostrar también lo contradictorio o lo complejo que es esto, ¿no? Porque pensamos en esta bruma que realmente dan ganas de ir a encerrarse en un rincón así como y casi no saber, pero como inmediatamente la gente responde. Sí, pues, y eso es parte de lo que queremos, o sea, que nos interesa en este capítulo y quizás que nos interesa siempre, en todo caso, que es cuando yo decía ir más allá de la bruma, tiene que ver con no solo no abrumarse, sino que entender o honrar y hacer visible y narrar todo lo que es contrario, se opone o se resiste a esa bruma. Incluso dentro de la bruma, ¿sí? Porque uno podría preguntarse por qué Trump sigue. Además que muchas noticias mucho de lo que él habla, lo habla para las noticias, para aparecer en los medios. Ha declarado un montón de cosas que son completamente imposibles de realizar, de hecho, o se ha tenido que retractar de otras. Entonces, pero eso es parte de la estrategia, no importa, porque en el fondo lo que está pasando ahí es que está saliendo en las noticias y está imponiendo su imagen, su discurso, su poder y el hecho de que pueda hablar. Generando miedo. Quiere, claro, miedo, bruma y generando la sensación de poder hablar lo que sea. O sea, como que, así como el saludo de Elon Musk, ¿no? Como... aquí nosotros decimos y hacemos lo que queremos, ¿cierto? Y muchos, como dice Judith Butler, hombres blancos, heterosexuales o representantes de la masculinidad heteronormada, que no son hombres siempre, hay también mujeres ahí, o hay colectivos, para que no se entienda que estamos hablando de solo a nivel físico, digamos, o de preferencias sexuales, porque no tiene solo que ver con eso, esto es bastante más complejo que eso.
pero saben que este discurso va a recaer, va a resonar en quienes van a encontrar ahí un lugar para expresar su odio y van a resonar desde su lugar de privilegio, porque de un lugar de privilegio que en las últimas décadas, bueno, hace muchos años, muchas décadas, siglos incluso, pero que yo diría, por ejemplo, estoy pensando en Chile en el 2019, antes de la pandemia, toda como ebullición de resistencia que hubo también acá. Estoy pensando en el uso de la como formas de ejercicio inclusivo, estoy pensando en el movimiento queer o transfeminista que se ha logrado posicionar como una existencia, o sea, ya siempre han existido las personas trans, pero recién muchas personas saben de esa existencia. Entonces, frente a esta resistencia hay como una doble respuesta, como un contraataque del poder. Sí. Y frente a esta resistencia, muchos de los que estaban ostentando este privilegio se estaban sintiendo de alguna forma como cuestionados en su lugarcito ridículo y absurdo de poder, donde estaban cómodos con su heterosexualidad y su normatividad de género, ¿no? Entonces estos discursos de Trump, por ejemplo, vienen a nutrir esta como sensación de por fin sacaron la voz por esta gente. A confirmar. ¿Te está gustando el podcast? Nos alegramos. Recuerda que esto es gracias y financiado por los cursos que hacemos en Pranas. El Diplomado Internacional, que empieza siempre en abril y que todavía hay cupos por si lo ves durante el 2025. Y de los otros cursos, métete a pranaschile.org y encuentra una gran variedad de ofertas de cursos de terapia narrativa, que son los que financian este podcast, Pranas TV, las clases de Pranas, etc. Además, te invitamos a revisar las membresías. Tenemos 4 tipos de membresía en el sitio web, con acceso a encuentros con nosotros, con nosotras, con Caro, conmigo, a clases exclusivas, a foros exclusivos. Métete ahí a pranaschile.org, explora y ve todas las alternativas que tienes, y con eso vas a estar ayudando a que podamos seguir haciendo este podcast y todos los otros recursos que hacemos gratis para el canal para ustedes. Y se me olvidaba decirte y contarte que si haces el Diplomado Internacional, tienes acceso automáticamente a un año de membresía avanzada. Y si haces el diplomado en línea, tienes automáticamente acceso a la membresía a nivel intermedio. Así que revisa el sitio y nos vemos por ahí. Caro, tú dijiste las personas siempre responden. Sí, desde el lugar que trabajamos y creo que con la experiencia que tenemos en el trabajo, esto no es solamente algo teórico, sino si tenemos alguna certeza, es que nadie es pasivo ante lo que le ocurre en la vida. Ante la adversidad. Entonces, eso es maravilloso, diría yo. Y parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad es hacer visible eso que estamos haciendo, que todas las personas estamos haciendo para enfrentar las dificultades. Por ejemplo, ahora estos discursos de odio y los ataques directos a las comunidades que están siendo más amenazadas. ¿Por qué? Porque eso se convierte en relatos. Y cuando los relatos son únicamente desde el lugar de las víctimas, de la bruma, claro. Del poderoso, claro, que nos quiere poner en ese lugar de minorías, de los subyugados, exacto. Eso se empieza a reproducir y se empieza a encarnar, ¿cierto? A internalizar como verdades. Por lo tanto, la responsabilidad colectiva en esto es hacer circular mucho todos los relatos, todas las historias que tienen que ver con estas respuestas, que a mí también me parece interesante no ponerlo solamente en términos de resistencia, como la imagen de que hay como alguien poniendo un pie encima, un poderoso, y muchas figuritas chicas como aguantando
o atajándola, porque es como que se nos fuera toda la energía en esto de atajar esta amenaza, este daño. Y lo que queremos hacer visible y enriquecer es que estamos haciendo eso, pero también estamos construyendo un mundo diferente al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es solo estar así atajando algo, sino que es estar creativamente construyendo ese mundo diferente donde estos discursos de odio, por ejemplo, no tengan esa legitimidad, no tengan ese espacio, no tengan esa impunidad para adueñarse del territorio, sino que estamos construyendo otro territorio donde las personas podamos vivir en condiciones de dignidad. Sí, como, claro, hay un concepto que a mí me gusta, como la imposibilidad de no resistir, que es un concepto que digo yo, porque tiene que ver con la resistencia o las respuestas o la soberanía no existe, como la soberanía es una ilusión. O si no, Donald Trump bastaría con que se hubiese llegado al poder y listo. Y ahí ¿Te refieres como al poder soberano? Claro, al poder soberano, la soberanía sobre otras personas, como al poder total o el control total o algo así. Pero entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué tiene que estar trabajando? ¿Por qué lo tenemos trabajando? ¿Por qué lo tenemos haciendo noticias? ¿Por qué lo tenemos diciendo estos discursos, teniendo toda esta estrategia comunicacional, mediática? En gran medida es porque necesita hacerlo, porque también hay una historia que no tiene la cobertura que está teniendo Trump, pero que sí está ocurriendo y que mueve las cosas, mueve los cimientos del poder, los desestabiliza. Entonces, por eso es tan importante contar esas historias además, porque eso las hace más fuertes también y nos hace como poder, conocerlas, como al contrario de lo que tú decías, como nos ayuda a no identificarnos con la bruma. El contar las historias de todo lo demás que estamos haciendo por resistir, por construir nuevos mundos, nuevas vidas, también empiezan a ser como territorios donde nos paramos a mirar nuestras propias vidas, a entender las cosas como están siendo. Entonces, por eso los poderosos los tenemos trabajando todo el rato, los tenemos ocupados haciendo estas estrategias, porque no somos pasivos, no recibimos con pasividad eso. Y claro, hay muchas historias de esto que podríamos contar tantas, pero parte es lo que tú hablabas también de todos estos movimientos. De todo lo que la gente ya ha estado haciendo así desde el día 1, las manifestaciones que se han organizado ya como cosas colectivas, porque creo que también eso es algo que hay que visibilizar y también circular esas historias, es que nadie se salva solo y esto tiene que ver con nuestro lugar, nuestras relaciones de interdependencia, ¿no? Interdependencia entre las personas, interdependencia con el planeta, con todo lo que habita el mundo donde estamos, ¿no? Con las plantas, con los árboles, con los ríos, porque todo eso es lo que sostiene la vida. Entonces, como eso. Sí, y quizás la gente que está escuchando este podcast y que no tiene este capítulo y que no tiene familiaridad con la terapia narrativa estará preguntándose, ya, pero ¿cuáles son esas respuestas? ¿Cuáles son esas historias que podrían contar? Algo tú ya estás diciendo, pero incluso hay cosas más cotidianas, ¿no? Como cuidar del otro, como en la intimidad de la casa, tratar de hacer cosas cuando nos juntamos con personas o estamos con nuestras familias o con la gente que queremos. ¿Qué tipo de práctica estamos haciendo? Una forma para mí como una forma de análisis, si se quiere, es como ¿a qué nos incita o invitan los discursos de odio? ¿Verdad? Entonces, si es que nos invitan a
al egoísmo o a estar solo en nuestro interés y descalificar al otro, ¿qué acciones estamos haciendo? ¿Qué me veo haciendo y qué me veo haciendo en colectivo por preocuparme por el otro? Porque la vida del otro no me sea indiferente. O si los discursos son de que hay unos mejores que otros, personas que valen más y que son más valiosas que otras personas, como en el cotidiano, incluso personas, o con lo que decías tú, seres que valen más que otros, como los humanos valemos más que los perros, no sé, o todos esos discursos, ¿no? Como, ¿qué hacemos en el cotidiano que vienen a desafiar estas lógicas, ¿no? Individualistas, de odio, de mejores y peores, de valiosos y no valiosos? Y les podemos invitar a que comenten, de hecho, en el video de YouTube, qué se ven haciendo como prácticas de ternura, de consentimiento, de solidaridad, de cuidado, de cariño, de ver al otro, de legitimar la vida de todos quienes conformamos la vida. Sí, es como dónde estamos poniendo las energías, ¿no? ¿Qué es lo que estamos cuidando en nuestra cotidianidad? Y cómo nos estamos vinculando con otros que están también queriendo cuidar, y no solo cuidar, sino que posibilitar un mundo donde sea habitable por otros. ¿Y qué diferencia hace todo eso? Porque si es que los discursos de odio nos quieren paralizados, nos quieren en la bruma, ¿qué cosas estamos haciendo por fuera de la bruma? Cada una de esas cosas, la fiesta, el placer, la risa, la amistad, el cocinar algo rico, el compartir la comida con gente, todo eso es una derrota. Son derrotas de este poder hegemónico. Y son, por decirlo así, nuestros lugares. No quiero usar la palabra victoria y derrota, que están de la guerra, ¿no? Como metáforas de la guerra. Pero son lugares en los que fracasa su proyecto de tener el control sobre nuestras vidas. Y de alguna forma recuperamos territorio de vida, nuestra sensación de que pertenecemos a nuestra vida y que, más allá de lo terrible que pueda estar ocurriendo, todo esto que hacemos no es inocuo, tiene efectos reales, mueve el mundo, hace una diferencia, nos tiene viviendo algo diferente. Sí. Cuéntenos sus historias en los comentarios. Sí, yo siempre me acuerdo de esto. ¿Te acuerdas? Una mujer en la Sierra de Saula que estaban defendiendo sus comunidades de las mineras. En México. En México, sí, que decía, nos quieren convencer de que somos minoría, y nos han convencido en realidad muchas veces, Claro. pero no somos minoría, y eso es muy, muy, muy poderoso. Sí. Claro, el solo hecho de saberlo ya tiene un poder enorme. Sí. No es solo no abrumarse, entonces. No es solo lograr no abrumarse, porque hay gente que puede confundir esto con ser indiferente a lo que está ocurriendo, ¿cierto? No tiene que ver con ser indiferente a lo que está ocurriendo. Tiene que ver con no caer en la trampa de que esa indiferencia se convierta en trabajar por algo que tiene que ver con un propósito del poder, que es lo que decía Judith Butler, que a Donald Trump le conviene y quiere que estemos abrumados. O sea, yo no puedo, es como, bueno, yo soy hombre, voy a hablar del discurso feminista y del movimiento feminista, pero yo como hombre, voy a hablarlo desde hombre, un buen lugar. Yo como hombre no puedo esperar que el movimiento feminista haga mi parte, que haga mis tareas. Como el movimiento feminista ya tiene suficiente, ¿cierto? Ahora, un error en la bruma sería que cuando quien ha vivido la opresión o los abusos de poder no solamente los denuncia, sino que ocupa el resto del tiempo en el que podría estar danzando o cocinando o viviendo la vida, las cosas bonitas, la risa, etc. Que ocupe ese tiempo en
como en atraparse en una emoción o en una sensación de que tiene que cambiar al otro. Mientras tanto, el que ejerció el abuso de poder está viendo un partido de fútbol con una cerveza o está disfrutando de su sueldo de parlamentario o está, no sé, haciendo podcast viviendo su vida y haciéndose como quiere, famoso. básicamente. O, claro, mejorando su reputación, etcétera, etcétera. Por eso es como parte de la estrategia de cómo enfrentar y cómo salirse de la bruma es ir conociendo también estos límites. Hasta qué punto la bruma es expresión de que no estoy siendo indiferente a lo que está pasando y hasta qué punto esa bruma se pasa para el lado de que estoy tratando de cambiar algo que yo no puedo cambiar y que no puedo cambiar solo además. Sobre todo. O sea, que es necesario, ya mi bruma es suficiente y si lo colectivizo ya estamos movilizando cosas y el resto es pararse en los territorios preferidos de vida, que es donde no quieren que nos paremos. Exacto, es como estar construyendo lo que sí queremos construir. Sí, y encontrándonos en eso. Estaba pensando en la cocina, que es una metáfora que a ti te gusta tanto desde siempre que te conozco. Estaba pensando en lo Soy comilona. No, y en lo que se cocina en la cocina, que no es solo comida, sí, es alimento en términos metafóricos, ¿no? Como es alimento nutritivo para la biología, pero también para el alma. Sí. Sí. Estamos en la hora, me parece, ¿no? Sí. Recuerden suscribirse. Vamos a quedar aquí. Comentar, compartir. Sí, porque nos ayuden cuenten con todo esto para poder seguir haciendo este podcast y todo lo que hacemos en Pranas TV y así. Nos vemos en otro de estos encuentros. Gracias, Caro. Gracias. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.